y hoy continuamos con la parte de descomponiendo la audiencia en el proceso contencioso administrativo, concretamente en el arbitraje contencioso administrativo, con la participación de la doctora Patricia Mier Barros. Ella es abogada rosarista, litigante experta en derecho administrativo y en contratación estatal. Y contamos además con la participación de Gabriela Duque, abogada uniandina, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la misma universidad, en calidad moderadora de nuestra charla. Entonces, bienvenidos y vamos a descomponer la audiencia. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que estoy aquí porque soy abogada litigante. Soy de esta casa, soy abogada rosarista, pero fui profesora de esta institución 25 años. Le estaba contando a Gaby que ya después de eso, ya por edad uno cede el paso. Entonces, muchas gracias por haberme invitado, pero básicamente cuando hablamos de arbitraje en procesos contenciosos administrativos, solamente estamos reducidos a un tema, el contractual. La cláusula compromisoria para efectos de acudir o de convocar un tribunal de arbitramiento solamente nos funciona en contratos, porque el proceso contencioso administrativo, perdóneme, paro, pero no puedo. El proceso contencioso administrativo puede tener muchos aspectos, pero cuando hablamos de arbitraje hablamos únicamente de contratos estatales. La cláusula compromisoria se pacta voluntariamente, y esto, y hago un paréntesis un poco de remembranza. El arbitraje nunca le ha gustado al Estado, nunca. De hecho, en la ley 80, cuando estábamos todos, éramos millennials entonces nosotros, los viejos, y hicimos mucha fuerza para poder introducir el arbitraje como obligatorio en un principio en la contratación estatal, y por una razón: la mora judicial no le conviene a nadie. Ganes o pierdas, no te conviene, porque se vuelve un poco de negación de justicia. Que te fallen a mí me acaban de fallar, a mí me están fallando pleitos que instauré yo cuando era chiquita como tú, y me están fallando ahorita porque lo instauré en el 97 y hasta ahora están saliendo los fallos, y yo creo que ya eso es de negación de justicia, ya para qué, ¿cierto? Ya no. Sin embargo, la Corte Constitucional no lo dijo en materia contractual pública, pero sí lo dijo frente a la Ley de Servicios Públicos, que se introdujo el arbitraje como obligatorio en su momento, y la Corte Constitucional dijo: obligatorio desde la ley no, esto es un tema de pacto contractual. Entonces, la cláusula compromisoria puede ser por cláusula compromisoria de modo general para todas las controversias que surjan en la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, amén de la imposibilidad que tendrían los árbitros de conocer los actos administrativos contractuales, entendiendo por tales únicamente aquellos que tienen que ver con las cláusulas excepcionales. Los árbitros pueden pronunciarse cuando el tema es, no obstante estar vertidos en actos administrativos, cuando el tema es, por ejemplo, sancionatorio de multas, de culminaciones, de cláusulas penales o incluso la liquidación del contrato. Entonces, cuando hablamos de actos administrativos excluidos de la competencia arbitral, únicamente nos estamos refiriendo a las cláusulas excepcionales, los principios unilaterales y la caducidad. Eso ustedes lo saben de memoria, pero solamente como para el contexto. No sé cómo quieran hacer la metodología. Este curso es de ustedes, y básicamente la idea es que interactuemos un poco y que miremos dentro del contexto de lo que es una audiencia, y que lo que se sientan bien próximos y con tranquilidad a preguntar qué es lo que toca hacer, porque cuando veo que ustedes descomponen las audiencias de un proceso, y si nos vamos a la técnica oral de los abogados, yo creo que el derecho es uno. Yo, por ejemplo, de laboral no tengo ni idea, gracias, de penal menos, gracias. Tengo buenos alumnos queridos que se han especializado en penal, y espero que algún día, si me tocara, me defiendan. De hecho, un alumno me defendió una vez que me persiguió un procurador, mi alumnito me llevó
y yo iba de la mano con él, pero de eso no sé nada. Sin embargo, creo que el derecho es uno y creo que la técnica de oralidad es una. Cuando nos enfrentamos a un proceso tenemos que convencer al otro. Yo tenía un compañerito que me decía: negra, tranquila, lo importante no es saber, lo importante es convencer, y la vida me ha enseñado que eso es así. Yo estoy aquí para hablarles, o tenemos como, digamos, como macro el proceso famoso de Ruta del Sol. En Ruta del Sol yo era, y sigo siendo porque eso todavía no acaba, numeral somos Grupo Aval, yo representaba a Episol en ese proceso y entré como litis consorte cuasi necesaria. ¿Por qué? Porque el Episol era uno de los socios del concesionario. En ese proceso estábamos 7 abogados, estaba el abogado de la concesionaria, el abogado de la ANI, que creo que viene la semana entrante, Agencia de Defensa Jurídica, Procuraduría, Episol, los dos Odebreches y CCS, y después entró el abogado de los bancos. Éramos 9 apoderados. Entonces las audiencias eran infinitas. ¿Cómo arranca el proceso contencioso en materia arbitral? Pues como todo, realmente no hay unas reglas especiales distintas a las que les estoy diciendo, de excepciones de competencia, pero el procedimiento o el trámite es básicamente el mismo, con una particularidad: cuando hay un ente público en el proceso, el arbitraje es legal, se rige por lo que disponga la ley en procedimiento y lo que disponga el reglamento del centro de conciliación al que pertenezca, y eso tiene que ver con el principio de legalidad básicamente, porque hay un ente público de por medio. Es obligatorio siempre que esté el procurador. El procurador siempre debe asistir, y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado escoge realmente a qué arbitrajes asiste. No asiste a todos, sino ella escoge a qué arbitrajes asiste. El trámite es exactamente el mismo que los demás. Se instaura la demanda. En la demanda realmente no hay una interacción con nadie, realmente. Tú vas y radicas tu demanda, y es un poco una crítica que yo tengo, porque el proceso arbitral se ha judicializado mucho. O sea, no estamos ganando mucho. Ya los procesos arbitrales, gracias a Dios, le pusieron un límite a las suspensiones, porque había procesos arbitrales que duraban 5, 6 o 7 años, y eso no tenía ningún sentido. ¿Dónde está el primer escollo? Te va con su demandita debajo del brazo, radica su demanda, ¿cierto? Y elija árbitros. ¿Ustedes han participado en un proceso arbitral? ¿Cómo crees que se eligen los árbitros en un proceso arbitral? ¿Cómo te llamas? Yo. ¿Tú? Andrés. Andrés. ¿Y tú eres abogado? Estudio Derecho. Ya, abogado. Un abogado desde que piensa que va a estudiar Derecho. Pues yo creería que pues los designan las partes usualmente, y me imagino que tienen que tener conocimiento técnico, pues en este caso me imagino que tienen que saber respecto a contratación estatal. Tú te imaginas bien, pero en la práctica no funciona así. Yo tengo una pelotera con la Cámara de Comercio, con las cámaras de comercio y con los centros de conciliación y arbitraje. Da una justicia paga. Y es carísima. El tinto más caro que se van a tomar en la vida se lo van a tomar en la Cámara de Comercio de Bogotá, se van a ejercer acá. Le dan unos chupifrí así, no, unas empanaditas que eso lo que hace indigestarle, carísimas. Carísimas. Entonces, cuando es una justicia paga, yo creo que lo mínimo que uno le puede dar al usuario de ese servicio es idoneidad. Pues toda la razón. Usted va con un lío de contratación pública, usted quiere ver que la señora Patricia Mier por lo menos sepa qué contrato está leyendo, ¿cierto?
Y además porque lo que llega a arbitraje en contratación pública es el pleito grande. Esto es chiquito de arriba de la mesa. Y donde todo el mundo quiere ser vedette, salir en la foto y en la serie, en la vaina, todo ese drama que vivieron ustedes, que vivió el país realmente con Ruta del Sol. Y que todavía no acaba. No funciona así, y no funciona así por una falla gigante que tienen los centros de conciliación y arbitraje. ¿Cómo se integran las listas de árbitros? Tú le escribes al campo, le dices yo quiero ser árbitro. Tu hoja de vida pasa. Antes lo elegía la junta directiva de la Cámara, y entonces esto era un amiguismo total, y lo digo aquí porque lo digo en todas partes. ¿No? O sea, pero en realidad no le tengo ni por raza, ni por origen, ni por edad, ya uno puede decir. Pero de verdad que era el amiguismo. Y cuando empezaron los arbitrajes en contratación estatal, y eso me remonto a una época en que ustedes no habían nacido, por allá en el 94 estábamos estrenando ley 80 y tal, y se prohibido prohibir, y todo el mundo metía las cláusulas compromisorias en los contratos, y todo esto, nos volvimos interesantes. ¿Y por qué interesantes? Porque un contrato de concesión, que es donde más arbitrajes hay, en un contrato de concesión eso vale miles, cientos de miles de millones. Y antes no había límite en los honorarios de los árbitros. Eso era en el 2012. Entonces los árbitros, elegidos por las partes o en la lista de la Cámara, se fijaban los horarios según el monto de las pretensiones, que todas son enormes. Por nada distinto a que en esos contratos todo cuesta mucho, ¿no? De pronto el trabajo es menor que en un contrato pequeño, pero las pretensiones son. Y de un momento a otro, una lista que era de 15 gatos, que no sabíamos sino hablar de esto, se volvió una lista de 150 personajes. ¿Por qué? Porque si yo no llego a un acuerdo contigo, lo que es usual en las cláusulas compromisorias es que la Cámara sortee. ¿De dónde? De sus propias listas. Entonces, estar en las listas de la Cámara es interesante, ¿cierto? Para poder entender. Eso, mi querido amigo, todavía es así. Eso no lo hemos podido arreglar, y entonces la única presión que uno puede tener, que es la primera pelotera, y la primera que tienen que ganar, es cómo elijo árbitros. ¿Y cómo elijo árbitros? ¿Por qué? A nivel nacional, la presidencia se inventó, porque eso es un invento, unas directivas para las entidades. Entonces, ese cuento de la autonomía de la voluntad, de la responsabilidad, de todo aquello que el doctor Juanca enseña en su cátedra, es mentira. ¿Y es mentira por qué? Porque en las entidades, ¿alguien trabaja en una entidad pública? ¿Dónde trabaja usted? En ADES. ¿En? ADES. ¿Usted trabaja en contratación? ¿Estoy mintiendo? No, se inventaba una circular que dice que hay que hacer un estudio jurídico para poder pactar la cláusula. ¿No le mandan una lista? No, hasta ¿Con ahí. unos nombres? ¿Está seguro? Sí, Porque a la ANI sí, que es mi enemigo natural. La ANI para mí es como los taxistas, yo quiero con la ANI, pero la ANI, y mandan listas, y lo que hacen es sacar al director judicial de la entidad, llámese como se llame, gerente judicial, director judicial, vicepresidente judicial, como lo quieran llamar, lo que hacen es sacarlo. Y he terminado en unas peleas muy fuertes, porque a mí no me interesa que un contrato de concesión me lo vea un notario retirado. ¿Cierto? Y como aquí estamos echando los cuentos de verdad, porque los de mentiras están en la ley, yo les sigo contando cuál es mi experiencia y cómo lo hago. Cuando no llego a acuerdo con la entidad, y estos muchachos sufren, y sufren porque esa directiva no me es oponible a mí. Usted puede llegar con su papelito y yo le digo no me gusta. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir que sí a su deseo.
salvo que haya nombres que a mí me parezcan idóneos, ¿cierto? ¿Cómo se conforman esas listas? Sabrá Dios. Sabrá Dios. Y tengo honorables penalistas en la lista de derecho administrativo, y a mí no me interesa que un honorable penalista vea mi contrato de concesión, porque no va a tener idea de qué estoy hablando. Entonces ahí es el primer drama. ¿Entienden? Ustedes no están obligados por eso. Si es de común acuerdo, es de común acuerdo. ¿A qué estamos llegando? Estamos llegando al horror, que también le tememos mucho por lo que acabo de decir, de que esto se vuelva sorteos. Sorteos. Porque si a mí viene mi querida contraparte, y cuando digo eso es porque yo tengo la C de contratista bien pintada, dicen, yo asesoro esto muy pocas veces, y yo no sé, los clientes se van como especializando, ¿cierto? Y me conocen, dice, con abogada de contratista, dice. Pero cuando a ti tu contraparte te dice, yo quiero a Jesucristo en este tribunal, por el simple hecho de que tu contraparte te insiste en ello, ya tú haces como, y puede ser Jesucristo, pero algo tendrá Jesucristo que le gusta, ¿cierto? Y tu primer impulso es decir, no. Tengo un problema con el IDU. ¿Qué dice mi cláusula? Mi cláusula en el contrato dice 5 nombres tuyos, 5 nombres míos, y de eso sorteamos. ¿Eso es lícito? Sí. Yo puedo pactar lo que quiera realmente para la elección de árbitros. No obstante ser tribunales legales, la misma ley me concede esa facultad de, digamos, pactar libremente los árbitros. ¿Qué pasa cuando a mí me presenta la lista mi contraparte o yo le presento la mía y no me gusta el nombre? Y puede dársela, y usualmente es así. Las causales de recusación son muy restringidas, que es la posibilidad que tienes de vetarlo, pues. Pero hay gente a la que tú le conoces el pensamiento jurídico, y no lo quieres de juez porque sabes cómo va a fallar. Punto. Eso que hacen los gringos, que es sofisticadísimo, y el análisis de los jurados y tal, y tienen 20 oficinas allá, eso es lo que hacemos. Si a mí me ponen al señor fulano de tal, que le conozco toda su jurisprudencia, porque los exconsejeros de Estado, eso sí les encanta estar en esas listas, ¿no? Yo sé cómo me va a fallar, porque presumo su honestidad intelectual. Yo no puedo presumir que el tipo va a voltearse, pues por sus obras los conoceréis. Si eso es lo que el señor piensa, ¿yo para qué me hago dejar aquí? Sería culpa ineligiendo mía. Pero entonces, si no me gusta esa lista y no tengo cómo vetarlo, porque ese es el segundo paso, hay gente que a uno le daría oso vetar. Yo tengo amigos que son muy honorables, todo se sabe. Créanme que esto es así de grande. Así de grande. Ese cuento de que los arbitramentos son un club es cierto. Así de grande. Lo que tú hagas en esta audiencia lo sabe todo el mundo, pero en media hora. Y tú vetas a alguien, esa persona te va a odiar de por vida. No tienes cómo hacerlo, pero no lo quieres ahí. ¿Qué hago? Hay un modo, hay una trampita llena. ¿Qué hago? ¿Si usted es abogado? ¿Qué es un conflicto de intereses? ¿Está en la ley? Y donde lo toree y se me queda ahí sentado, te va peor. Cuando usted dispare a matar. Donde le quede herido el man, las paga. Me da 5 nombres. De esos 5 nombres yo quisiera, porque uno es tan de leche que tiran la balota y caen y uno toca. Y tu problema está en la aceptación de la lista. Si tú aceptas la lista, acepta el sorteo.
Después no tendrás argumento jurídico ninguno para vetarlo. Si acepto la lista y él acepta mi lista, se va a la balota. Caiga quien caiga, sacamos los 3. Y se entienden escogidos de común acuerdo. Y yo no puedo recusar a un árbitro escogido de común acuerdo. Y el consentimiento no lo doy después del sorteo, lo doy en la lista. ¿Qué hago? Rechaza la lista. Sí. Esa es la forma de hacerlo, pero cuando me ponen a Felipe de Rivero, que es mi íntimo amigo, ¿cómo hago yo para decir rechazo la lista donde estaba mi gordo hermoso? Pero no me gusta cómo piensa mi gordo hermoso. Y en esto hay que tener mucho tacto, de verdad que hay que tener mucho tacto, porque es lo que van a hacer el resto de su vida los que se dediquen al litigio y al litigio en esta materia. Esta es una comunidad muy pequeña, muy pequeña. Ahorita ya estamos viviendo un relevo generacional que son ustedes. Y como árbitros o como partes, como litigantes, van a encontrarse muchas veces. Y todo se cuenta. Y en esto el factor humano es súper importante. Tienes que generar, de un lado, respeto y credibilidad, porque esa es la marca que siempre va a tener tu nombre y ese va a ser tu mejor activo. Honestidad, respeto y credibilidad. No más. Y con eso seguimos. Es mejor rechazar la lista. Y si rechazas la lista, tienes que rechazarla integralmente. Tú no estás obligado a aceptar el nombre que te propongan y tampoco estás obligado a decir por qué dices que no. Porque se mandan, ¿no? Ay, no, es que a mí no me gusta ese nombre porque imagínate que, quédense callados. No tienen que echar el cuento. Ustedes dicen, no. Punto. No lo acepto. Y nadie te lo puede imponer. Patricia, una pregunta. Señora. Pero entonces, además de la idoneidad que ya habíamos hablado, del conocimiento que tendría una persona en un campo en específico, ¿qué otros criterios podría tener yo o qué otros criterios tienes tú a la hora de elegir un árbitro? Experiencia. Santiago Jaramillo, que en paz descanse, mi Santi, De Gómez Pineda. que fue mi alumno estrella además. Santi decía, negra, ¿por qué los árbitros litigan? Yo estoy de acuerdo. Los árbitros debían, eso debía ser una carrera. Si te vas a dedicar al arbitraje, hombre, sé árbitro, sé juez, ¿cierto? Como los jueces civiles de circuito, como los jueces. ¿Qué pasa? Que para llegar allá y ser árbitro especializado, debes tener un bagaje previo. Sí haber estado en la profesión, sí haberla vivido, sí haber vivido la especialidad y tener esa experiencia para volverte juez. Porque después estás jugando a muchas bandas, los litigantes tenemos argumentos que un juez no puede esgrimir y muchas veces, humanos somos, cuando somos árbitros y litigamos, tenemos la tentación, y casi siempre cedemos a ella, de hacer laudos de nuestras posiciones en litigio. Y yo creo que eso no está bien. Yo no me atrevo a calificarlo, sí, no hay nada ilegal en ello, es el sistema, lo permite, pero no está bien. No está bien que yo tome una posición donde de alguna manera soy dominante, porque soy el juez que va a resolver el litigio, e imponer una tesis mía que fue de litigio. Entonces digo, experiencia acreditada, que se vuelve exactamente lo mismo, porque tienes experiencia, eres idóneo. Que no lleguemos a conocer el tema ahí, cuando lo nombramos. En este tribunal en el que estamos, este tribunal empezó con una demanda normalita, de la que hacemos siempre, mayor permanencia, sobre costos,
valía un poco de plata, porque todo vale mucha plata, eran como 700.000 millones de pesos la demanda inicial, después hubo otra demanda, total este pleito valía como 1 billón de pesos en sobrecostos, pero estamos hablando de un contrato de concesión que dura 30 años y con una inversión de mucha plata. ¿Cómo se nombraron los árbitros? No hubo acuerdo, no hubo acuerdo. Y nombraron a la doctora Catalina Hoyos, que es especialista en tributario, no dudo de sus habilidades como tributarista, al doctor Jorge Arango Mejía, que fue mi profesor, pero ya el doctor Jorge Arango Mejía estaba muy viejito y estaba muy enfermo, es más, se nos murió en el tribunal, se nos murió estando en curso el tribunal, y el doctor Mauricio González, que acababa de salir de la Procuraduría y había sido como su vida profesional ser procurador delegado, y nosotros lo conocíamos de la interacción que habíamos tenido en los tribunales, nosotros como partes o árbitros y él como procurador delegado. El único que dominaba el tema era el doctor Jorge Arango Mejía en su momento, pero esa fue también otra pelotera de por qué no nos sacan de las listas, así como te quitan el pase, mana. Sí, como te quitan el pase, cuando ya pierdes reflejos, a uno también le debían prohibir ejercer la profesión a esos niveles, porque esto es muy exigente. Hay que estar en la prueba, hay que estar en la audiencia, hay que estar en... No, esto es muy, muy exigente cuando ya tú tienes 80 y tantos años y tienes alguna enfermedad. Si soy yo que acabo de cumplir 60 y ya me dan ganas muy pocas cosas. Entonces, hay que valorar eso. Y creo que uno de los problemas graves que tuvo este tribunal en su trámite, en mi criterio, fue la falta de idoneidad de los árbitros. Yo los invito a que se lean ese laudo. Ese laudo tiene 700 páginas, pero realmente el laudo tiene 50. De resto es copy-paste de muchas cosas. Pero el laudo tiene 50 páginas, son las últimas 50 páginas. Y te das cuenta en la decisión, cualquiera que ella hubiera sido, buena, malo, regular, y no quiero meterme en eso, que eso se peleará en las instancias que tenga que pelearse, de la falta de conocimiento puntual de lo que es una concesión de vía pública de tercera generación. Eso necesita un conocimiento especializado para poder aproximarse al tema. Y yo creo que aquí no lo tuvimos. Tan no lo tuvimos que en muchas audiencias, y ya empezamos a hablar de cómo fueron esas audiencias, en esas audiencias se hacían preguntas por los jueces que uno decía, miércoles, este señor quiere fallar. Si tú estás hablando de obra pública y de pronto la señora pregunta o el señor pregunta a un testigo, dígame una cosa, ¿qué es el AIU? Ese es como el ABC de la obra pública. Para quienes manejamos obra pública, te pone las manos en la cabeza porque ese es tu juez, ¿cierto? Pues estará entendiendo esto y con qué nos irá a salir. Entonces, esa es una de las preocupaciones básicas que tenemos todo, y es donde ustedes tienen que, digamos, su primera fajada real es en la instauración del tribunal. Yo confieso, y lo confieso como falta, no es antiético, no es ilegal, no es nada de eso, pero lo confieso como falta cuando no tengo más remedio. Y cuando no tengo más remedio y no me gusta el panel arbitral, yo prefiero retirar la demanda y volver a jugar. Porque de ahí depende, y yo la demanda la puedo retirar mientras no tenga tribunal instalado, y no pasa nada. Cojo mi demandita, vuelvo y me la llevo, me va a costar otro $1.000.000 de pesos allá para el tinto caro, ¿no? Allá todos lo cobran, y la vuelvo a presentar para tener otra oportunidad de jugar cuando la ley no me permite ni recusar, ni negarme a la lista, porque muchas de las cláusulas no tienen lista. Sencillamente, si no hay acuerdo, te vas a sorteo, como es el pacto. Entonces, ¿qué más quiere saber, señora? No, te propongo entonces que descompongamos un poco cómo fue la audiencia y cómo son las audiencias. ¿Cómo inicia una vez ya instalado el tribunal? Se instala el tribunal. En la audiencia de instalación del tribunal, el tribunal todavía no asume competencia como juez, sencillamente ejerce funciones judiciales
como tribunal de arbitramiento. Es tribunal desde ese momento, pero entre el momento en que se instala y el momento en que asume competencia pasan varias cosas. El tribunal admite la demanda cuando se instala o la rechaza u ordena su subsanación, en su caso, como en cualquier proceso, igualitico. Se dan los traslados de ley para que conteste la demanda, si el trámite es contencioso administrativo y en la contratación pública se va por trámite contencioso administrativo, el CEPACA debe gobernar esas actuaciones en términos de, digamos, de traslados y de días y de términos. Cuando todo eso se ha surtido, demanda, contestación, si hay reconvención, se corre traslado igual, se contesta la reconvención, hay traslado de excepciones, igualitico que en cualquier otro proceso. Cuando ya todo ese paquete está listo, ya está trabada la litis, dirían los abogados, trabada la litis, viene una etapa de conciliación. Muchas veces las entidades se mandan al tribunal y se mandan a la conciliación. Hasta ahí no hemos pagado sino a la Cámara de Comercio el tintico. Ahí va barato, porque son 1 millón y algo lo que uno paga para que se da la demanda. Pues va barato. Y se mandan a la conciliación porque puede suceder que no tengan plata sino en ese rubro. La entidad quiere pagar, ¿no? Si el caso fuera, pero no tiene plata. Y dice, mire, no tengo cómo. Entonces demándeme para poder afectar el rubro de conciliaciones y sentencias donde siempre hay platica. Y se concilia. Esa conciliación, como estoy en un proceso contencioso administrativo, debe darse ante el Tribunal de Arbitramiento, debe someterse a la aprobación del Tribunal de Arbitramiento y una vez aprobado, cesan las funciones, se acaba el proceso y queda la conciliación en pie. Hasta ahí no pasó nada, se fijan los horarios de ley, como 3 pesos para cada árbitro, y la Cámara mira, ahí queda ya, el tiempo se va. Y no hay tribunal, ahí no pasa nada, el tribunal se disuelve. Si no hay conciliación, en esa misma audiencia se declara fallida la conciliación y se fijan los horarios. Ustedes saben que la conciliación, sea judicial o extrajudicial en materia contenciosa administrativa, debe ser aprobada por el juez administrativo, dependiendo de qué proceso sea y de a quién le competiría asumir la competencia, valga la redundancia, para llevar el trámite. Si es un proceso que debe ir por competencia tribunal administrativo, debe ser el tribunal quien apruebe la conciliación judicial o extrajudicial. Cuando digo extrajudicial es la que se hace ante la Procuraduría. Esa audiencia de conciliación que se da en Procuraduría es la audiencia de conciliación que se da en los tribunales arbitrales antes de que el tribunal decida sobre su propia competencia. Se fijan los honorarios, los tantos millones de pesos, y se da a las partes, igual que en todos, término de ley, 10 días para pagar el convocante, 5 días para pagar a todos, pues, convocante y convocada, y 5 días más si la convocada no paga, para pagar por la convocada quien haya convocado el tribunal, y si no lo haces, sencillamente se cae el tribunal cesa en funciones y la cláusula compromisoria se cae para ese caso. No podrás volver a demandarlo en sede arbitral, podrías volver a demandarlo en sede ordinaria, pero no más en sede arbitral. Suponiendo que continúe la vida, habrá una primera audiencia de trámite. En esa primera audiencia de trámite, el tribunal asumirá su propia competencia y ahí fija el litigio. Ahora tienen como moda el que ustedes han visto en las series de Netflix, que a mí me fascinan, yo soy maratónica con Netflix. Ustedes no han visto Scandal, ni han visto How to Get Away with Murder, nada de eso. Es malo, si lo han visto, pues. Entonces ahora está cogiendo la moda del opening.
fundamento, que es lo mismo que se hace en el contencioso con la fijación del litigio. En mi antiguo CCA, mi Código Contencioso Administrativo Cañuelo, pero ya por viejita porque ese era el que me sabía, hay una audiencia previa donde las partes fijan el litigio, ¿cierto? Van, le echan el cuento al juez de qué trata el proceso. Eso se está haciendo en los tribunales y yo creo que lo están haciendo con continuo, porque es muy difícil que lleguen estos árbitros a la audiencia, la primera audiencia de trámite, con el pleito en la cabeza. Además, quienes litigamos sabemos que demandamos, nunca sabemos que vamos a lograr, porque eso lo dirá el debate probatorio, ¿cierto? Tú sabes que demanda, tú no sabes qué va a dar. Y tenemos el opening, en el opening pues se te echa el cuento, se echa el cuento, eso no tiene poder vinculante para ninguno de los dos, no tenemos que presentar papeles, es fijar el litigio y no puedes adicionar nada. Ya precluyeron todas las instancias para que tú reformaras demanda y metieras todas tus pretensiones. Ahí se fija el litigio y el tribunal asume competencia y notifica. Y esa puede ser tu primera opción de pelea. Si consideras que el tribunal no es competente para la materia, si la materia no es arbitrable, si no está dentro de la cláusula compromisoria, si lo que hay es un compromiso para pelear por esta botella y yo te estoy metiendo el teléfono, ya dependerá de cuál es la extensión de ese litigio. En firme el auto que, mediante el cual el tribunal asume su competencia, viene el decreto de pruebas. Y el decreto de pruebas son las pedidas por las partes. Se cuidan mucho los jueces por aquello de la tutela, de decretarlas todas. Tiene que ser que me esté citando a mí misma, pues, o que esté citando al representante legal como testigo, o una cosa que sea un error graso y aberrante para que te nieguen la prueba. Realmente los tribunales se cuidan mucho y decretan comúnmente todas las pruebas que sean solicitadas, pues que sean solicitadas en debida forma. Es más, te corrigen las que están mal solicitadas. Cuando tú pides a un representante legal como testigo, te dicen de que se la niego, pero yo de oficio, porque usted no la podía pedir, ¿cierto? Pero yo sí, pero yo de oficio la decreto. Y lo que tratan es de tener un panorama probatorio íntegro. ¿Por qué? Porque las causales de anulación de un laudo arbitral tienen que ver precisamente con el trámite, con el procedimiento, no con el contenido mismo del laudo ni con lo que piense el árbitro. El árbitro puede interpretar e inventarse cualquier barbaridad que el Consejo de Estado tendrá que hacer así, decir qué pena, pero eso fue lo que se le ocurrió, ¿no? Pero si te niegan una prueba y esa prueba pudiera haber sido determinante para el laudo o para la decisión que finalmente se adopte, eso sí puede viciar el laudo. Y además para evitarse tutelas, porque la tutela en el trámite es un caso. Si te parece, podemos pasar un poco, ya hablando de pruebas, a la práctica probatoria. Particularmente teniendo en cuenta que estos procesos por lo general se centran en temas muy técnicos y muy financieros. La pregunta sería un poco cómo es esa preparación del testimonio y cómo es la práctica del testimonio cuando es un campo que no es el de propio. Mi primer consejo: nunca preparen a un testigo, eso se nota. Un testigo preparado es como cuando uno aprende de memoria una cosa, lo sacan del guión, patina. Y el propósito de quien te interroga de un lado o de otro es hacerte gaguear. Y si te saco del guión, gagueas. Uno que tiene que hacer con los testigos, primero porque preparar un testigo es ilegal, es una práctica ilegal, un testigo no debe prepararse, pero un testigo sí debe entrevistarse. Y digo por qué, usualmente cuando ustedes preparan la demanda, la información viene del cliente y te dan 28 nombres, porque es que yo me acuerdo que fulanito fue el que visó la cuenta, porque es que yo me acuerdo que Sega fue la que hizo esto, y terminas con 28 testimonios, 32 testimonios, de los cuales cuando ya tú te metes, dicen, me sirven 3, realmente, fulano, sultano y perencejo. Además, porque en contratación pública habla el documento,
no me echen cuentos. Si usted firmó un otro sí, ¿dónde está el otro sí, mijo? Y si quiere anular el otro sí, muéstrame el documento previo. Es que el Estado no puede. ¿O no? Eso que critico todo, eso es el más lindo, ¿no? Entonces, en materia testimonial, lo primero que yo recomiendo es entrevistar a los testigos. Entrevistarlos. Primero decirle, usted tiene que ir a decir la verdad. Y solo la verdad. Cuéntemela. A ver si yo quiero sentarlo ahí o no, porque esa es mi potestad. Yo ya pedí la prueba, pero hay pruebas que a uno no le gustan. Después cuando interroga al testigo dice, este man cómo me dice que llame señor, que este señor lo que va a clavar mi cuchillo por acá y otro por acá, y me va a hundir, ¿no? Entonces al testigo, todos los testigos hay que entrevistarlos. Una vez entrevistados los testigos, escojan cuál es el que realmente les sirve para lo que ustedes quieren probar, ¿no? Porque un mal testigo les hace mucho daño. ¿Qué es un mal testigo? El que está cuidando el puesto. Uy, el que está cuidando el puesto es un mal desgracia, porque quiere quedar bien con todo el mundo. Entonces eso es una desgracia. El que está cuidando el puesto, el que tiene la señora trabajando en la contraparte, eso me pasa mucho. El señor está aquí y la señora está trabajando en la contraparte y el otro está aquí. Él le digo, un amiguito a ese para su casa, no me preocupe. A mí no me va a servir ese testigo, ¿cierto? Porque él va a querer quedar bien conmigo, porque yo represento a su empleador, y va a querer quedar bien con mi contraparte, que es el empleador de la señora. ¿Yo para qué quiero ese testigo? Entonces, sí entrevistarlos y sí seleccionarlos. Preguntarles su versión y no sacarlos de esa versión. Darles seguridad y confianza en el sentido de que ustedes los van a proteger en audiencia. Porque además es el deber del abogado protegerlos en audiencia. ¿Protegerlos de qué? De preguntas capciosas, de preguntas insidiosas, de insultos, ¿no? Y advertirle que no tiene que acordarse de todo porque no es Jesucristo, y que de lo que no se acuerde puede decir con tranquilidad, no me acuerdo, pero que no diga mentira porque lo mete preso. Que eso se le quede claro. Esos son los testimonios. En los testimonios yo soy muy dada a que echen el cuento, que no vayan con cuestionarios preparados. A mí los chinos les encanta prepararme cuestionarios, eso llegan super ejecutivos y me sacan una hojita que yo les desbarato en 2 minutos, porque según el cuento que esté echando la persona. ¿Cómo sucede esa audiencia de testimonios? Usualmente el tribunal indaga, y cuando es un tribunal serio, el tribunal ya se ha leído los documentos contractuales, ya sabe de qué trata el proceso, entendió la audiencia de opening, está maravilloso, opening, ahora le dicen el preludio de alegatos, ¿no? Y es el tribunal el que empieza a interrogar. ¿Qué les digo yo a mis testigos? Empiecen a echar el cuento, no se dejen preguntar, porque lo primero que les van a preguntar, ¿usted cómo sabe? ¿Usted sabe qué es esta controversia? Sí, señor. ¿Usted se entrevistó con ella? Sí, señor. Y yo a todos les digo, digan que sí, porque alguien nos vio. Alguien lo vio usted entrando a mi oficina. Alguien lo vio, ¿cierto? Y eso no es delito. Lo que sí es delito es la preparación del testigo. Yo le voy a preguntar esto, usted responda esto. Vaya, diga que usted se entrevistó conmigo y diga que le dije. Y si no se lo pregunta el tribunal, yo siempre se los pregunto. ¿Usted se entrevistó conmigo? Y todos me miran así. Diga la verdad, ay, diga la verdad, tranquilo, diga la verdad. Sí, doctor, ¿qué le dije? No, usted me dijo esto. Y ya se distensiona la audiencia. Yo siempre me le siento muy cerca al testigo, como para mirarlo fijamente. Y lo hago ¿por qué? Porque en mi oficio usualmente lo que yo demando es lo que he negociado. Entonces le estoy entrevistando con el que negocié. Entonces no me diga mentiras a mí que yo estuve ahí. Entonces me le siento muy cerca porque además yo sí quiero presionar al testigo. Especialmente al testigo de mi contraparte. Yo soy litigante y yo sí quiero presionar al testigo. Yo quiero que el testigo entienda que o dice la verdad o lo voy a pegar, porque esa sí es mi facultad. Entonces no soy nada querida con el testigo, nada querida, le hablo fuerte, loud and clear, dicen los gringos, y
y lo voy conduciendo hacia lo que yo deba jugar. Pero sí elegir muy bien sus testigos después de la entrevista previa. El dictamen pericial en estos procesos siempre debe haber, y cuando digo siempre es siempre, por lo que acaba de decir Gabriela, por la complejidad de los temas. El tema técnico, a quienes nos dedicamos a la obra, los abogados, y yo uso mucho mis comités jurídicos y de verdad llego a pleito cuando ya definitivamente lo agoté todo, porque a mí no me gustan los laudos en los contratos de ejecución, y no me gustan los laudos en los contratos de ejecución, y hago el paréntesis, es porque tengo esas falencias en los jueces que se inventan vainas, y después el laudo se me vuelve la cartilla de ejecución. Los ingenieros se olvidan de la técnica, se olvidan de, ya no como el laudo, pero se decide el laudo, y el laudo tiene 1000 interpretaciones, y eso empieza a gobernar la ejecución del contrato. A mí me gusta demandar, si me toca demandar cuando ya recibieron la obra, ahora sí vamos a matarnos, pero se acabó, ahora sí vamos a interpretar el contrato a ver si usted me debe o yo le debo, ¿no? Porque un dictamen pericial de parte, el dictamen pericial de parte es importante porque eso va a soportarte, primero te va a enseñar a ti como abogado qué es lo que estás peleando. Y es un consejo que le doy a quienes se dediquen a la contratación: no coman cuento, nunca le crean al cliente el primero que miente. El cliente siempre llega a la oficina y les dice una mentira, y si es ingeniero, peor. Yo he sido criada por el cliente. Pero el ingeniero que le interesa exagerarle el tema: uy, doctora, es que ese puente caminó 28 metros, usted no sabe, eso fue la catástrofe. Pero no, pero lléveme. Y uno va y mira y el puente era más que eso así. Papi, pero no sé cuánto te va a costar indemnizar. No monte en un tribunal. Por eso, porque eso está dentro de tu riesgo contractual y del contrato que ya ustedes conocen. Entonces no le crean al cliente, no asesoren un proyecto de infraestructura que ustedes no vayan y toquen, perciban. Una cosa es el ojo y otra cosa es el oído. Ellos mienten todos exageran. A la hora de la obra y componer el puentecito no costaba 25.000, que el precio que te estaba mostrando, sino 2.000. Y eso es lo que tú vas a probar. ¿Por qué es importante? El litigante es dueño de las pruebas que meten en un proceso. Y es el nombre de ustedes. Ese dictamen pericial ayuda a aterrizar ese tipo. Los ayuda a ustedes a comprender la complejidad del proceso que tienen entre manos, y la demanda tiene una base sólida y técnica. Esa persona debe tener las mismas calidades del árbitro, debe ser idóneo, debe ser imparcial. Ese no es un tipo al que yo le digo. Es un señor que contratamos, que pagamos, pero debe probar imparcialidad. Y además ese dictamen va a ser objeto de contradicción, o bien con otros dictámenes periciales, o bien con uno que se decrete por el juez, o bien en una audiencia de contradicción donde van a tratar de desbaratar al delito, que es la base técnica de tus pretensiones. Entonces sí es importante el dictamen técnico cuando se trate de procesos que tengan que ver con digamos, complejos, técnicamente complejos o financieramente complejos. Salvo que quisiera hablar de un tema previo al templo, como que pasemos a alegatos de conclusión. Acabo de decir que no, pues se acaban los testimonios, al perito de la edad, si se decreta un peritazgo dentro del proceso, pues se le da el tiempo al perito para que diga algo, y hecho el dictamen, pues se dará el traslado de rigor, y eso es igualito en todos los procesos. El traslado de rigor ya no se usa de la objeción al dictamen, o por lo menos si hay objeción al dictamen, pero ya no tiene trámite, digamos como antes, y nos vamos a alegato de conclusión. ¿Qué es un alegato de conclusión? Un alegato de conclusión es un alegato de bien probar, no es más. Por eso les digo que uno demanda una cosa y uno alega otra, porque dependerá de lo que se ha probado. En el alegato de conclusión puede tener 800 páginas, tú tendrás 1 hora máximo para hablar, porque es lo que la
salvo que tengas una doble condición, que seas demandante y demandado porque se ha dado una demanda de reconvención. Algunos son un poquito más flexibles y te dicen hora y media para que de las dos, la mayoría se ciñe a la hora. ¿Qué recomiendo en la oralidad? ¿Y qué recomiendo en la escritura? En la escritura primero, y empiezo por lo último, ni chicarreta, mano. Esto es de verdad un alegato de bien probado. ¿Qué pretendí? ¿Qué pedí como prueba y qué finalmente pude acreditar? Eso es. Ese es el alegato de conclusión. El alegato de conclusión es un alegato de bien probado. Yo probé lo que estaba pidiendo. Entonces váyanse a las pruebas, hurguen las pruebas, porque yo he tenido como juez alegatos de conclusión bellísimos. No tratados, no sirven para nada porque no he sonado nada. ¿Y por qué es importante? Porque los jueces fallan con el alegato. Los jueces no se vuelven a leer la demanda. Yo cuando soy juez no vuelvo a leer la demanda. Es que ya la demanda no me interesa. Yo vuelvo a ver la demanda para que no me meta conejo en el alegato con las pretensiones, que no, lo que pidió aquí es lo mismo que usted estamos probando acá. Pero de resto, los jueces fallamos con el alegato. Porque en el alegato me ayudan las partes a exhibir las pruebas que les importan. Ustedes cuando, yo eso lo asimilo mucho a cuando la gente critica o impugna las ofertas de los contrincantes en los procesos licitatorios, eso es buenísimo. Cuando uno es estructurador o uno es evaluador, porque te hacen la tarea. Te hacen la tarea. Es igual cuando alegas de conclusión. Acuérdense que la contraparte va a ir a matar. Y tú tienes que salir a matar a tu contraparte. Tú tienes dos tareas. Uno, probar lo tuyo y deshacer lo que el otro va a probar. Cuando yo voy a alegar de conclusión y me siento frente a ese computador en blanco, que es horrible, no me dice lo que voy a decir. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Porque ya tú sabes que demandas. Empiecen por el final. A mí me funciona. Yo empiezo por acabar con la defensa. Yo no empiezo el alegato estructurando mi defensa, sin acabar con la defensa de a quien estoy atacando. El otro, ¿cómo se va a defender? ¿Qué salidas tiene? Si yo fuera él, ¿qué salidas tiene con lo que ha pasado en este proceso? Ustedes van a crecer todos, van a tener 28 asistentes, 48 abogados, 52 secretarias, todo eso va a estar muy bien, yo los voy a felicitar mucho, pero un consejo que les doy. En esto van a pagar siempre la cara de ustedes. Cuando los abogados llegamos a los alegatos, que se le entregan muy bien entregadito en una carpeta el asistente o el chiquito de la oficina, al abogado viejo, y el abogado lee, eso es horrible. Eso habla muy mal de uno. Créanme que a uno lo recomiendan dos tipos. Los alumnos, porque a mí mis alumnos me han recomendado siempre, y las contrapartes. Las contrapartes son los que más van a ser el nombre de los jueces cuando empiecen a litigar. Y eso es feo. La inmediación de la prueba. Así no lo escriban, que chiquito haga el alegato porque ustedes no tuvieron tiempo, pero que cuando ustedes lean ese alegato para poder preparar su intervención oral, ustedes sepan de qué está hablando el chiquito. Y ustedes sepan el chiquito por qué lo puso o por qué debe quitarlo, porque el que practicó la prueba fue usted, usted sabe qué dijo el testigo. Y el alegato se empieza a preparar el primer día del debate probatorio. Es el primer día del debate probatorio, especialmente en estos contratos que son gigantescos, los cuartos de prueba son enormes. Y tú sabes cuál es la prueba que te sirve para definir tu proceso. Entonces, empiecen a preparar desde el día 1, en los testimonios uno va cogiendo ideas para alegar.
tiqui, tiqui, para alegato. Yo tengo carpetas en todos mis procesos, empezando para alegato, porque la memoria es traicionera y se olvida. Inmediación de la prueba, el chiquito que haga todo, escriba las 500 páginas del alegato, que se le va a quedar allá y que haga la tarea y la va a hacer muy bien, pero su merced muñeco hace la prueba y su merced muñeco alega y su merced muñeco se le va a notar que sabe de qué está hablando. Porque si no, yo por lo menos no te encargaré. Bueno, teniendo en cuenta que hay alegato escrito y alegato oral, ¿qué diferencia habría entre uno u otro? Lo digo porque es reiterado que la gente, por ejemplo, lea los alegatos o haga un pequeño script de lo que va a decir. Es decir, realmente, ¿qué se dice en la audiencia o si realmente la audiencia es importante o si simplemente el tribunal va a coger el alegato? La audiencia es definitiva. La audiencia de alegato es definitiva, ahí tenemos que ser histriónicos, ¿no? Ser muy respetuosos. Miren, a mí me enseñaron una cosa que me ha servido en la vida, mis contrapartes son grandes amigos míos, y yo nunca he personalizado un pleito, por eso que digo muerte risa. Muerte risa. No personalicen un pleito y nunca respeten a la persona. Eso no toca. Sean todo lo fuertes que tienen que ser, dense en la cabeza a nivel jurídico y salgan a almorzar. ¿No? Y ahí se quedó el pleito. Los hechos son de las partes, no los abogados. No los abogados. No tengo por qué odiarte porque eres mi contraparte, no tengo que odiar a un juez que me falló en contrario. Ese es el juego. Una será de cal, otra será de arena, van a tener contraparte muy fuerte y entre más bravo el toro, mejor la corrida, ¿no? Y ahí nos damos. Pero que no pase como me pasó a mí en un tribunal que le decía en el tribunal del odio. Porque obviamente, pues usted me mienta la madre socio y yo te la regreso, ¿cierto? Y aquello se vuelve algo, y es así, y aquello se vuelve algo que es inmanejable, que te sacan de audiencia. Ganen en derecho, lúzcanse en derecho, con firmeza, gritado, ¿no? Pero no ataquen nunca porque no saben dónde lo vuelven a encontrar. Esto es Banana Republic, esto es así de grande, esto no es Dinamarca. Esto es así de grande y esta es una comunidad muy chiquita. El alegato, Gabriela, es definitivo, con eso falla el juez. En la oralidad no es que sean distintos, yo lo que creo es que uno es completísimo. Les recomiendo transcribir las pruebas, a los jueces no les gusta irse al expediente, no les gusta, para nada, porque además son cuartos llenos de pruebas, ¿no? Nosotros, las partes, estamos relevando aquellas que son definitivas. Aquí siempre hay inmediación de la prueba porque los jueces tienen que estar presentes en la práctica de las pruebas, los tres árbitros tienen que estar presentes. Entonces, aquí transcriban todas las comunicaciones que van a relevar, transcriban todos los testimonios y les dan las 520 páginas. Yo nunca he tenido tiempo para escribir porque para eso se necesita tiempo, ¿no? Entonces los alegatos no son menores, son 420 páginas, 532, es un horror. Pero en la intervención les recomiendo siempre empezar por lo jurídico, que no va a ser tan importante en el escrito, pero sí es de impacto en el, digamos, en el abrebocas, contextualizar al juez en lo jurídico de la controversia e irse a la prueba. Pero la prueba proyectada, mire, es que esto, yo lo que quería decir a usted es que eran dos marcadores, uno rojo y uno negro. Y venga y le cuento cómo me lo probé. Aquí está el testimonio de Mengano, aquí está el documento fulano, aquí está la cartica que me dijo y aquí está el otro sí número 2, que es donde está el pacto. Y eso fue refrendado, por eso me debe 32 pesos. Los 32 pesos, ¿quién lo refrendó? Fue el perito. Y el perito en qué se basó fue en su contabilidad. Y ahí está la cadena probatoria que te lleva con claridad y secuencia a establecer que tu pretensión, y háganlo siempre por pretensiones. ¿Qué pedí? Pretensión primera, ra. Pretensión segunda, ra. ¿No? Y sean histriónicos, sonríen, vayan bonitos, miren fijamente al juez. Y un poco a manera de conclusión, antes de pasar a preguntas, ¿qué
el dequeísmo. El dequeísmo es mortal para el pecho. Miren que me está preguntando de qué, y dice de qué 25 veces. Somos abogados. Cuando yo era profesora de esta institución, mis exámenes eran todos orales. De la manera advertida, que pues, si tenía un error ortográfico, yo ponía 0. Y no calificaba el examen, porque es que el instrumento, la herramienta del abogado es el lenguaje. Usted no puede cometer un error ortográfico, no puede. Ni en dicción. No gagueen. Uno tiene que expresar seguridad. Tienen que meterse 4 diazepanes para que no les tiemblen las manos. Eso es horrible cuando les tiemblan las manos, que están nerviosos. Miren fijamente al juez. Al juez hay que mirarlo, ¿no? Así, yo no sé cómo lo titulares, porque no miran. A la contraparte hay que mirarla, al testigo hay que mirarlo y al juez hay que mirarlo. Ustedes están convenciendo a una persona de su dicho. Entonces la primera seguridad o la sensación de seguridad tiene que salir de ustedes. Entonces 0 muletillas, el dequeísmo, el bueno, bueno, ¿cuántos buenos? ¿No? O ese, no, cierto, fuera, ensayen, tengan dicción. Yo soy costeña, y a mí en el Rosario me rajaban, allá me enseñaron. Me rajaban, como todos mis exámenes eran orales, a uno lo rajaban allá por costeño. Una señora se rápido. El señor decía, no la entiendo, señor. Estoy en el primer país. Pues igual pasa en esas audiencias. Con tranquilidad, con seguridad, sean histriónicos, el demandante siempre habla de primero. No hay preámbulos en la audiencia de alegatos. Es el examen final del abogado que llevó el proceso. Entonces es definitivo. Ahí se gana o se pierde el pleito en el alegato de conclusión. Ahí no tienes más ayudas, eres tú y lo que pudiste probar en el proceso. Y ya uno, como cuando sale del examen final, uno entrega. Ya sea sapo, sea rana, ya. No sé si quisieras adicionar algo más o pasamos a preguntas. No, lo tienen clarísimo. Patricia, 2 preguntas. Una, ¿el control de legalidad se hace, o sea, cómo se hace al final de caso, de cada declaración de cada testigo, o cuando termina toda la etapa probatoria? Hay como... El control de legalidad debe hacerse periódicamente dentro del proceso, y eso dependerá del tribunal. Usualmente, ¿qué es lo que dice la ley? Haga control de legalidad. Y haga control de legalidad, muchos árbitros lo hacen al final de la etapa del debate probatorio, y lo hacen por 2 razones esenciales. Uno, para sanear el proceso, en caso de haberse cometido pues algunas irregularidades o algo que sean saneables, y 2, para curarse en salud, porque le piden a las partes que estén conformes. Y cuando tú das tu conformidad con el debate probatorio, ya después te queda muy mal dentro de la una prueba, o porque no se practicó aquella, entonces piden esa conformidad por esas 2 razones, básicamente, pero debe hacerse periódicamente. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hiciste, vamos, en tus principios de la carrera en estos temas para comenzar a hablar en el mismo lenguaje de un ingeniero, de un financiero, vamos, en temas de IUs o porcentajes? Metiéndome, yo tuve un único jefe en mi vida profesional que lo tengo al lado, el doctor Alberto Hernández Mora, y es una historia muy bonita. Yo tuve 2 épocas en el Rosario. Yo empecé chiquita de 16 años y me casé a los 18 con el francés y me fui con el mapa a Francia. Y regresé y me gradué ya vieja. Y cuando estaba en esa segunda época, el doctor Alberto Hernández Mora, a quien yo leía mucho, a mí solo me gustó el público siempre, realmente, y contratos. Era muy bueno en contratos civiles y contratos estatales, porque me gustaban los contratos, obligaciones era lo que me gustaba. Me dijo, ay, yo trabajo con el doctor Alberto, pero a mí no me gusta eso. Y yo me voy para Rusia, voy a renunciar. Le dije, no, no renuncie, yo voy. Yo con tal de trabajar con ese viejito, pues así no me pague. Y fue mi mentor y fue mi papá. Y él me enseñó.
me decía Chinita, vamos a hacer, y mi primer tribunal de arbitramiento fue la presa del Guave. Dice, Chinita, usted se va a hablar con el ingeniero fulano, mire las pruebitas. Y yo entro a un cuarto que era 2 veces lleno de papel, me puse a llorar. Me puse a llorar porque yo no sabía qué le podía decir al ingeniero. Y ellos te enseñan, porque primero hay una labor didáctica que hacer en esto, y es aprender a actuar interdisciplinariamente. Eso es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que el abogado es un recipiente, porque es que dígame qué quiere hacer, a ver, primero si lo puede hacer, y segundo para darle las opciones de cómo debe hacer. Entonces realmente cuando yo digo que fui criada por ingenieros, fue desde esa primera vez que me veo sentada llorando a mares, porque yo pensaba que era facilito, no llega, le dan los 4 contraticos, el otro sí, y yo veía un cuarto enorme, ¿qué hago con eso? Y él me fue enseñando poco a poco, y ahí empecé a entender por qué, y es mi recomendación para ustedes. Y después mi jefe, después de la llorada, me dice cómo le fue, y le dije, fatal, usted me va a echar. Y me dijo, no, ahora sí le voy a enseñar. Cuando usted va a enfrentarse a un proyecto, vaya y mire. Y me metieron en la cueva, a todas las partes, y pude sentir realmente dónde estuvo el sobrecosto, claro, porque contractualmente me decía el ingeniero, doctor, es que eran estas 2 cosas y me tocó poner 24. Claro, ya lo ves, lo dimensionas. Y así crecí, criada por ellos. Por eso te digo que dicen mentiras todos. ¿Alguna otra pregunta? Primero la dama, mami, yo soy machista. ¿Cuáles son las frases que usted utiliza para presionar a la otra parte? Que se diga si es cierto, sí o no, yo digo que sí. Las preguntas asertivas, ese diga como es cierto, si o no, yo afirmo que sí. Ajá. Solamente se pueden hacer en el interrogatorio de parte, que le pueden hacer preguntas asertivas, o a los peritos. De resto, a los testigos no se les puede hacer preguntas asertivas. Los testigos deben ir a dar cuenta de hechos. Cuando estén en el litigio, no dejen que un testigo dé clase. El testigo no está ahí para dar clase. Porque muchos llegan tan preparados como un pumas, que llegan con la presentación hecha, tú les ves la cartulina con todas las banderitas. No, a mí lo que me interesa es que usted me diga si se entrevistó con fulano. ¿Se acuerda o no? Doctora, no me acuerdo. Aunque no se acuerda, no tengo más preguntas. No le den chance de lucirse porque él no va a dar clase. Pero la pregunta asertiva, insidiosa, o la pregunta inductiva no les permite el testigo. Ya solamente la puedes hacer a la parte, porque ella puede confesar, o al perito, porque la ley lo permite. El perito lo puedes acabar, como quieras, pregúntale, para arriba, para abajo, asertivo, no asertivo, pero al testigo no puedes hacer eso. Pero sí presiónalo, míralo fijamente. Alguna cosa, ustedes se van a reír de esto y ya con esto les dice. Yo estuve en Japón, y yo soy costeña, ¿no? Entonces yo tengo amuletos, yo digo eso. Soy un llamador de ángeles. Entonces yo de maldad, siento al lado, ahí está la testigo, es Gaby. Yo me siento siempre aquí. Y yo pongo esto aquí. Y lo sobo. ¿No? Pero ya es un cuento de maldad que lo hago. Yo creo que ya me tienen, ya ni me lo creen. Y estoy todo el tiempo así. Mirando, claro, el tipo me pone de un nervioso, que llega un momento en que, pero lo que quiero es decirle, no mienta. Y el mensaje que yo quiero dar al testigo es, no mienta, porque si me mientes te frío. Y hay otro tip que es chévere. Cuando tú sabes que se van a incriminar, de aquí yo voy a salir sin tarjeta, de aquí van a salir a decirme que tengo mis conductas emocionales.
Cuando tú sabes que se van a incriminar, a mí no me gusta incriminar a la gente, es tan bravo la gravedad del juramento y yo creo que a la gente hay que ayudarla, y especialmente cuando son funcionarios públicos. Yo me pongo mucho en el zapato del funcionario público, son mis enemigos naturales, pero yo no creo, primero, que los funcionarios públicos sean ampones todos, y la amponería no se da en el que maneja contigo el contrato, si hay amponería se da arriba. ¿Me equivoco? Más o menos. Y segundo, es que el tipo recibe órdenes, mano. Y por mucho que quiera darte la razón en una mesa de negociación, no lo puede hacer porque no es la política de la entidad que está representando, ¿no? Y muchas veces en una mesa de negociación se dicen muchas cosas y con eso tú ganas o pierdes un pleito. Y obligarlos a incriminarse es obligarlos a incurrir en una responsabilidad que no es chévere. Pero cuando tú les preguntas, como tú no quieres incriminarlo, pero si quieres que el señor de alguna manera te diga que sí a lo que le estás preguntando, porque es cierto, yo siempre les digo que la Constitución política le permite no incriminarse, y que si él cree que se va a incriminar con la respuesta, no me responde. La mayoría me dice, prefiero no responder. Y ya me contestó. ¿Cierto? Porque si no se incrimina, porque me va a decir que sí a lo que yo le estoy preguntando. Pero eso lo da la vida. Eso tampoco se asusten mucho porque eso lo da la vida. En materia de testigos, sí entrevistarlos, eso siempre entrevistarlos, para saber con quién se quedan, con quiénes se quedan y no prepararlos. No. Porque gabean. Feo. Más preguntas, comentarios. Cuando inició se dijo que el arbitramiento funcionaba para la celebración, ejecución y liquidación de contratos. ¿Cuál es el alcance de la cláusula que incluye el arbitramiento frente a la celebración? ¿Es algo que ya ¿Frente a la celebración te refieres a la etapa previa? precontractual? La etapa precontractual está plagada de actividad administrativa en contratación estatal. El árbitro no puede anular pliegos, ni puede anular actos de adjudicación. El árbitro se refiere al contrato. Pero toda la etapa precontractual es un antecedente probatorio importantísimo para la interpretación que se hace del contrato. Hoy los árbitros, y esa fue una discusión muy grande que se tuvo en el país, pero hoy ya tenemos ley, la ley de arbitraje lo permite, los árbitros pueden declarar la nulidad oficiosa del contrato público, lo que no se han hecho bellezas. Ahora la nulidad está de moda, estamos en nulidad del fotógrafo. Lo pueden hacer, pero paradójicamente, y es un reclamo que uno pudiera hacerle al legislador, el árbitro anula el contrato, pero no anula esa etapa previa, que es la actuación administrativa, que no puede tocar. Y yo creo que hay legislador antitécnico porque se le va a dar facultad para anular el contrato, debe facultad para revisar todo aquello que constituye causal de nulidad del contrato, ¿cierto? Si el juicio se prueba que el acto de adjudicación, que es una causal de nulidad, es nulo, el juez no lo puede anular. Me deja vivo el acto de adjudicación y me anula el contrato. Y ahí hay como un, ¿cierto? Porque tiene que anularlos porque esto es nulo y no tiene competencia para meterse con esta actuación administrativa. Pero sí es un antecedente, es tu pregunta, un antecedente fuerte en la interpretación del contrato, porque pasa como prueba plena, y cuando te digo que pasa como prueba plena es porque el debate no puede darse al interior de ese tribunal porque el árbitro no es competente para conocer de la legalidad de esos actos. Por ejemplo, en Ruta del Sol, que un reclamo que yo tenía para el tribunal le decía, mano, usted, porque por allá desfilaron todos los apoyos, y todos por pruebas de oficio, eso había pruebas de oficio en todas las audiencias y desfilaron todos los zampones, allá nos enteramos de todos los chismes, de todos, pero nunca llamaron, por ejemplo, al comité evaluador, que yo creo que es una prueba importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el comité evaluador le da fe de qué realmente fue la oferta y qué fue lo que se evaluó. Eso nunca lo se puede escribir. O sea, lo puede traer para interpretar
Claro, y para saber si realmente hay o no nulidad. Es que muchas veces, y yo me voy a morir diciendo que ese contrato no era nulo, pero eso será objeto de otra reunión que tengamos ya como infinito, que sí, una cosita, ¿cierto? Que podamos. Pero la nulidad, o por lo menos eso me enseñaron a mí, las causales de nulidad son taxativas. Y las causales de nulidad de un contrato público son en el artículo 44 de la ley 80, punto. Aquí lo que se probó, que ustedes se acuerdan de todo lo que salió en prensa con el tema de la corrupción preventiva, que pagaron para que no se dañaran los pliegos de condiciones. Meta los presos a todos. Yo no digo que no, métalos a todos presos, acábenlos, mátenle la mamá, pero el contrato no es nulo. Porque yo creo que la anulación de ese contrato que se hizo y creo que se hizo más por presión mediática de todo lo que ha pasado, porque fue terrible antes de que el tribunal se pronunciara, fue terrible. La presión mediática fue hasta irrespetuosa con los jueces. La anulación de ese contrato ha traído más perjuicio para Colombia que beneficio. Yo todavía el beneficio no lo he visto. Los gringos a los ampones los meten presos, pero la obra se ejecuta. A usted no me para. Usted me entrega, lo meto preso. Yo acabo con usted, pero la obra me la ejecuta. Hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. La obra se desbarató. Y lo que se quedó probado en este tribunal es que esa obra va a valer 8 veces más de lo que estaba presupuestado. ¿Y quién lo paga? Odebrecht. Tigo. Somos los que vamos a terminar. Entonces yo creo que el tema está mal boteado. Somos Banana República. Aquí manda más Pineda Luzán, y María Jimena, y le tenemos miedo a todo. Yo digo, si tienen miedo, cómprense un perro, carajo, pero si te sientas ahí, actúa como tienes que actuar y actúa en derecho. Y haz lo que hace el Consejo de Estado, porque realmente cuando eres árbitro en contratación estatal, estás suplantando al juez contencioso. Y muchos fallos del Consejo de Estado tienen como base el análisis del interés público. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Hasta dónde? Así como la entidad no siempre tiene que declarar la caducidad de un contrato, porque conviene más al interés público mantener ese maldito cretino que no cumple ni años, que caducarlo a ver si algún día acaba, porque lo otro me va a costar mucho, ¿cierto? Igual consideraciones deben hacer los jueces, creería yo. Aquí hubo más perjuicio que beneficio, y el único beneficiado de todo este escándalo fue Odebrecht. No hay un solo brasilero preso, y no sabe cuál es un solo preso. El mismo Estado colombiano intervino en la concesionaria y dejó la misma junta directiva que era orquestada y manejada por Odebrecht, porque era el socio mayoritario. Y les cuento porque son pruebas públicas de un proceso público. Eso no lo dice la prensa. Y todos los señores que negociaron con la fiscalía están todos en uso de buen retiro en las playas de Brasil. Y los colombianos somos los que vamos a tener que pagar el desastre de Ruta del Sol, porque el desastre de Ruta del Sol implicó, por la locura, porque para mí fue una locura, y algún día los reto a que revisen esos documentos con ojo jurídico, en la acción popular que metió la Procuraduría y en el fallo de esa acción popular que a mí me para el pelo, ¿no? Desde lo jurídico. Se anticipó la entrega de la vía cuando el Estado no estaba preparado para recibirlo. ¿Qué habían hecho ellos antes? Habían firmado un acta de determinación y, atendiendo el interés público, dijeron, bueno, mano, ¿cómo te revierto? Porque Díaz no estaba preparado para recibirlo. Y en efecto, no lo estaba. Mire, daba pesar pasar por esa vía y ver que la maleza estaba reventando el cemento. Eso es hacer patria, eso es hacer país,
o el castigo palampón debe de ser, quédese ahí papacito, me cuida la obra, pero no me la acabo. Y póngale todas las cláusulas penales que quiera y métalo preso. Pero la empresa debe responder, el concesionario debe responder, porque eso es una entelequia, un concesionario es una empresa, eso es una entelequia. Metan preso a Lampón, pero que la obra se haga, si no el fregado es la comunidad. Todavía no se la ha terminado de pagar a los trabajadores, porque qué horror, ¿cómo vamos a poder saber? Entonces, creería yo que en eso también debíamos hacer un análisis y un replanteamiento. Pero bueno, ya yo voy de salida, a ustedes toca construirse al país. Señor, una duda al momento de preparar un cuestionario para un perito. ¿Qué tan exhaustivo tiene que ser uno teniendo en cuenta que hay oportunidad de aclaraciones y complementaciones? Es decir, ¿hasta qué punto uno puede darse garra en el cuestionario inicial? Darse la pela. Darse la pela. En el cuestionario inicial depende, porque yo creo que deben estar planteados todos los temas por una razón, porque la aclaración y complementación es eso, es aclaración y complementación de lo que respondan. No podrías proponerle nuevos temas porque te van a rechazar las preguntas. Las preguntas del perito las califica el juez. Él es el que decide qué puedes preguntar y qué no puedes preguntar. ¿No? Él las califica. Entonces yo soy de la tesis que uno debe hacer lo más exhaustivo posible, a sabiendas que no voy a poder sino aclarar y complementar sobre esa materia. La estructura de la legal de conclusión escrito, ¿tiene estructura? No, la estructura la das tú, según lo que quieras. Como te digo, yo siempre planteo desde lo jurídico cuál es la controversia real que hay y luego sí me voy a la punta. He hecho el cuento bonito, qué bonito, el objeto de litigio que hay se manda. Y ya luego sí prohibita por temas. La recomendación por pretensiones, porque eso le queda muy fácil al juez y entonces le cae bien tu alegato, ¿no? Esos alegatos de revisados que va a ir en el fondo 152 se puede 98 de pruebas, este maldito lo quiero matar, ¿no? Porque así es, pónsela fácil. Pero van los hechos también. Pretensión, hecho y... No, yo no meto hechos, yo las pretensiones, es la pretensión misma. Sí, haces pues obviamente haces una síntesis de que pones la base de la pretensión y te baja la prueba. Lo probé, yo quiero que se declare que Gabriela me debe 25 pesos. Probé que existe un contrato, que la obligación estaba pactada, pero no pagó. Ya echaste el rollo jurídico, que es un contrato bilateral, sino el rollo bonito, ¿cierto? De cómo se deben causar los intereses y que además fue de mala fe porque no le dio la gana de pagarme teniendo plata, de todo ese rollo ya lo echaste en el principio. Y aquí te vas a lo que sustenta, porque el juez no puede ir más allá. En materia de contratación estatal no puede haber fallo de equidad. Yo no puedo pactar ni pactando. Siempre tiene que ser de conformidad con la ley. ¿Listo? Señor. Doctor, una pregunta. ¿Cómo están manejando el tema de la restricción de confesión del representante legal de la entidad cuando lo llaman interrogatorio de parte? Esa decisión de la declaración de parte y de la confesión. Es de ley. Ellos no pueden confesar. Como ellos no pueden confesar, entonces, ¿cuál es el propósito en la práctica que tienen para ese interrogatorio de parte? Yo nunca lo sé. Yo en el interrogatorio de parte del servidor público lo hago para que manden informes. Eso tiene dos problemas. Uno, los representantes legales, públicos o privados, no pueden decir no sé. Tienen que datearse. A ti tampoco te interesa que los dateen mucho. Y pues ellos van a pedir ayuda a su gente y su gente les va a preparar un super informe que es el que va a mandar al tribunal. ¿Te interesa que esté suelto? Yo usualmente prescindo del interrogatorio de parte, salvo que el representante legal me haya ofrecido o se haya comprometido a. Muchas veces hacer un otro en una entidad pública toma tiempo.
pues son varios comités, porque hay que en contratos complejos aún más. Entonces, uno estira hacer como memorando el entendimiento. Hombre, vamos a analizar tema 1, tema 2, tema 3, y se abren mesas de trabajo, y si él ha estado, a mí me interesa que él cuente de viva voz a qué se comprometió ahí y por qué se comprometió a revisar. Pero si no es así, yo usualmente prescindo de esa parte, porque ellos no pueden confesar. Y no sé si me salgo un poquito, pero de la audiencia, que es el objeto de la sesión, pero el tema de recurso de anulación del agua. Usted mencionaba que el Consejo de Estado, por restricción legal, se limita mucho al tema procedimental porque así lo exige la ley. Pero recuerdo un caso donde el Consejo de Estado, en sede de recurso de anulación, se metió al contrato y lo anuló. No sé, y eso fue una sentencia muy polémica del Consejo de Estado. No sé qué resonancia tuvo eso, más allá del caso concreto no me importa, sino qué resonancia tuvo eso en la comunidad arbitral. Y creo que es un caso aislado. Y eso, exacto, es un único Y caso. entiendo que fue a la Corte Interamericana. No sé. Ese fue el chisme que me llama. No, ni idea. Porque realmente no lo puede hacer. Sí, correcto. No lo puede hacer salvo que la nulidad sea un tema de... Lo que hizo el Consejo de Estado, y tú me corriges, ya no me acuerdo muy bien de la sentencia, fue de alguna manera anular y el autohabilitarse para sustituir el auto. Y de oficio anula el contrato porque esa es una facultad oficiosa que tendría el juez del contrato. Al él anular el laudo, dice, como yo quedo siendo el juez del contrato, yo voy a sustituir la sentencia, yo anulo el contrato. Yo creo que no tenía competencia, yo creo que es lo más arbitral. Yo no le seguí el tema de ese caso porque además fue solito, pero ahí hubo tutelas. Y yo no sé si la Corte Constitucional le revisó todo eso, no tengo memoria. Pero mi criterio es que ellos no pueden meterse con eso. No pueden porque no hay pretensión. Ellos solamente pueden analizar el trámite. Las causales de anulación son súper distintas. Entonces ellos no pueden autohabilitarse como jueces para componer la plana o de mejorarla. No, chito. El árbitro pensó que eso era una botella de cristal, bueno, qué vaina, eso fue lo que pensó, pero la pruebita, lo hizo con la pruebita, lo hizo bien, lo hizo mal, que omitió, o el fallo de inequidad, pero no podría salirse. ¿Nos vamos? Pues muchas gracias. Espero que les haya servido de algo, que les haya echado un buen cuento y no vayan a contar las cosas que yo hago.